Nosferatu es una película de horror gótico y suspenso del 2024, escrita y dirigida por Robert Eggers, conocido por otras películas aclamadas como The Witch, Northman, The Lighthouse, y protagonizado por William Dafoe, Nicholas Hoult, Lily Rose Depp, Aaron Taylor Johnson, Emma Corrin y Bill Skarsgård como Nosferatu. La película abre con Helen Hutter. Le reza una forma incorpórea en su habitación. Persigue la voz hasta el jardín a las afueras de su casa. Se acuesta en un determinado lugar y tiene lo que parece un ataque histérico. Y es poseída por algún tipo de entidad. En el clímax, se despierta en su cama a la mañana siguiente. Su marido Thomas se prepara para su día de trabajo. Llega a su oficina y sus empleadores lo comisionan por un asunto con un conde extranjero con una potencial ganancia asociada a la firma. El conde desea adquirir una casa para finalizar sus años en la ciudad. Se va al pueblo donde está situado el castillo del conde y es recibido por una cohorte de gitanos. Los campesinos le advierten de su empresa, pero Thomas, ignorante del idioma, los desestima pues de todas maneras tiene un trabajo para hacer. A la mañana siguiente los campesinos se han ido y él se dirige a la ubicación de Orlok. En la entrada lo recibe un carruaje y lo lleva hasta la entrada del castillo. Orlok lo espera sin mediar palabras, y Thomas entra bajo su propia voluntad al castillo. Llegan hasta un comedor donde Orlok le expresa su deseo de comprar determinados inmuebles. Thomas se amedrenta sobre la presencia de Orlok, que encuentra inquietantemente insoportable y amenazante. Durante la firma de los papeles, Orlok incurre en un pequeño diálogo con Thomas. Le pregunta sobre su mujer y si puede ver la foto que lleva de ella. Firman los contratos de propiedad y Orlok le deja un buen puñado de monedas de oro para Thomas. El conde lo invita a quedarse una noche más en el castillo, a pesar del deseo de Thomas de volver con su amada Ellen. Mientras prepara su partida, Thomas se da cuenta de que ha sido mordido en distintos lugares de su cuerpo por alguna extraña criatura. Intenta irse del castillo, pero descubre que es en efecto un prisionero del conde. Busca distintos lugares por donde escapar y logra abrir una puerta que conduce hacia las catacumbas. Allí encuentra un ataúd con una simbología satánica. Lo abre y encuentra a Orlok en su interior. Lo intenta empalar con un pico, pero justo antes, Orlok se reanima y Thomas cae de bruces. Escapa del lugar a toda velocidad seguido por lobos. Acorralado por el conde, Thomas sucumbe al poder de la magia negra de Orlok, que lo usa como un alimento en lo sucesivo. Mientras tanto, Ellen sufre algún tipo de locura histérica bajo la mirada incrédula de los médicos. En un momento de descuido, Thomas rompe su cautiverio y logra escapar de las manos de Orlok. Cae al vacío desde la ventana del castillo hacia un destino incierto. El conde se dirige a Windsborg en barco desde su lugar de origen. De vuelta en la ciudad, Ellen encuentra una siempre creciente angustia por la ausencia y aparente desaparición de su marido. El bedel de la institución psiquiátrica le dice a su director que encontró uno de los pacientes comiendo animales crudos. Resulta que el paciente no es más que uno de los empleadores de Thomas, Harnock. Habla sin sentidos, indica de que la llegada de su maestro está próxima. Se desquicia y ataca al director. Mientras tanto, Ellen sufre más y más ataques histéricos bajo la mirada atónica de sus familiares y amigos. El director médico sugiere un especialista para intervenir los ataques de Ellen. Unas monjas encuentran a Thomas tirado en la ribera del río y lo llevan al interior del convento para darle cuidados y recuperarlo. Lo exorcizan para sacarle todo el mal debido a la presencia de Orlok bajo el poder del Todopoderoso. Harding y el Dr. Sievers van a visitar a Von Franz. Sievers se reencuentra con su antiguo maestro y celebran la visita. Thomas en el monasterio abandona su curación y se dirige hacia Ellen. En el barco que transporta a Orlok, las muertes se suceden una tras otra. Von Franz encuentra a Ellen y comienza el estudio de su caso. Le interroga y ella le dice que escucha un susurro en la oscuridad, que la llama y la somete de formas que no puede explicar. La revisan durante sus ataques y determinan de que se tratan de fuerzas fuera de la comprensión. Concluyen, científicamente, que está poseída por algún tipo de demonio. En el barco las muertes se multiplican y el capitán se da cuenta de que ninguno de ellos va a finalizar el viaje. En la institución mental, Nock logra escapar. Thomas llega a la casa de Harding y lo recibe Ellen desesperada por encontrarlo. El barco de Orlok llega al puerto de la ciudad y Nock transporta el ataúd del conde a una casa en una ubicación desconocida. En la morgue, Sievers y Von Franz examinan los cuerpos del barco. Se sorprenden al descubrir que ninguno de ellos posee sangre y presentan extrañas marcas de mordeduras por todo el cuerpo. En otro lado, el conde, desde su guarida, invoca las tinieblas que se extienden por la ciudad
hasta la casa donde se encuentran Ellen y Thomas. Anna encuentra a Ellen en el pasillo y se acuestan juntas para sentirse seguras. Ellen se despierta en el medio de la noche y es movida por fuerzas oscuras y encuentra a Orlok en las sombras de la misma habitación. Orlok amenaza a Ellen de que se entregue o los suyos sufrirán las consecuencias. Sin embargo, se resiste. Orlok pierde la paciencia y ejerce su poder sobre ella. Ellen se despierta de un sobresalto y encuentra a Anna siendo devorada por los esbirros de Orlok. Von Franz revisa la celda de Nock y determina el lenguaje demoníaco. Van a la oficina y encuentran un sigilo y un códice de secretos y misterios. La influencia de Orlok se manifiesta en las calles de Windsburg, en forma de ratas, sangre, enfermedad y muerte. En el códice encuentran la manera de destruir la influencia que representa a Orlok. Durante la noche, Anna escucha que algo ocurre en la habitación de los niños y alerta a Harding. Corre a ver qué ocurre y ve estupefacta cómo Orlok consume la sangre de sus hijos hasta dejarlos inertes. Luego se aproxima a Anna, que sufre un final incierto. Tiempo más tarde, Harding entierra a sus 2 hijos junto con su madre en el mausoleo de la familia. El grupo se determina a destruir al Nosferatu en la mansión Greenwald. Mientras se deciden los cursos de acción, Harding, sobrecogido por la tristeza, rompe filas y se dirige al mausoleo de la familia. Abre los ataúdes y llora a su mujer, ahora convertida en un cadáver. Los hombres encuentran a Harding colapsado junto con los cuerpos remanentes de su familia. Queman los cuerpos y santifican el lugar de descanso. Luego, los hombres van a buscar el ataúd de Orlok y mientras tanto, Ellen llama a Orlok para que la consuma. Encuentran a Nock en la mansión y lo empalan con una estaca en el corazón. Queman y reducen el lugar hasta los cimientos. Ellen recibe a Orlok en su dormitorio vestida de novia para él. La toma y la posee. Amanece y los primeros rayos de sol hacen contacto con Orlok, que se desintegra bajo la presencia de Ellen. Más tarde, Thomas encuentra a Ellen junto con el cuerpo desintegrado de Orlok, ambos ya sin vida, al alba del siguiente día. Créditos. Aún antes de la romantización del vampirismo representado en las películas, como Entrevista con el vampiro y la serie Crepúsculo, con vampiros modernos y hermosos, una verdadera joya del cine gótico ya había determinado la verdadera forma del vampiro, esto es, el Nosferatu. Esta película redefinió la imagen del vampiro en el sentido que lo ubica no en un lugar romántico y atrayente, sino en lo que realmente es, una influencia maligna y ponzoñosa que corrompe todo a su paso y que es insidiosa en naturaleza. Una alegoría ciertamente de que, en un momento histórico, las plagas, portadoras de enfermedades, que hasta ese momento origen desconocido. Así el Nosferatu es una manifestación de algo siniestro y atemorizante, la condensación de algo pustulento y podrido y los efectos en las personas bajo su presencia. Se despliega por la comunidad, primero afectando a los más débiles como los ancianos y los niños, y luego pasa a los adultos. Aquí el Nosferatu parece cristalizar la peste bubónica, transmitida por ratas, producto de un parásito, y transportada a toda la región en barco. La sombra del vampiro que se mueve por la ciudad y extiende su influencia, parece llamar la típica representación del avance de las enfermedades en algún tiempo anterior. Orlok, apenas visible durante el transcurso de la película, ejerce terror y verdadero pánico en Thomas, inclusive desde su primer encuentro. Interpretado por Nicholas Hoult, despliega un arco impresionante, desde simple agente inmobiliario hasta ferviente combatiente contra las fuerzas oscuras. Llevado por William Dafoe, que encarna a Eberhard von Franz, intenso, poderoso y no pierde un instante en introducirnos en un mundo aterrador y oscuro de la mente humana y las profundidades de los lugares vetustos e ignotos de la naturaleza humana. Llegamos a Ellen y caben las siguientes preguntas. ¿Qué es lo que motiva a las mujeres? ¿Es el poder? ¿Es el control? ¿Es por histeria? ¿O neurosis? Tal y como está presentado en la película, Ellen, recién casada con Thomas, sola y con su marido lejos, invoca un espíritu no muerto, el Nosferatu. Su marido, Thomas, un agente inmobiliario, que busca de hacerse de un futuro y una posición en la sociedad, se ve obligado a aceptar trabajos en lugares cada vez más remotos. Durante su ausencia, Ellen desarrolla siempre crecientes ataques histéricos que llaman la atención y preocupación de sus familiares y amigos. Sus médicos, agotadas las instancias de remediación, buscan a su antiguo maestro, von Franz, que es un viejo médico y estudioso, y relaciona las muertes de esta nueva plaga transmitida por ratas con la presencia de Orlok.
Ellen se compromete y entrega a esta entidad que es atraída hacia su presencia y que, en su paso, trae consigo muerte y desolación en la ciudad en la forma de ratas y sangre. Las acciones de Orlok aquí no son al azar, son puestas en movimiento por las súplicas de compañía de Ellen. Es por las acciones de ella que el Nosferatu sale de su dormancia, que, de otra manera, hubiese permanecido en las tierras más allá de la medianoche, y las muertes en la ciudad y de sus seres cercanos no hubiesen ocurrido. Las manifestaciones de su presencia, esto es, las ratas y de la inmundicia que traen, son las responsables de una epidemia de una enfermedad cuya naturaleza es desconocida. Todos a su alrededor luego son afectados. Su marido en un comienzo, pero luego sus amigos. En este caso, Harding pierde toda su familia en las manos de Orlok, debido al rechazo de Ellen. Su final trágico no la exculpa de las consecuencias de sus impulsivas y desconsideradas acciones. Ella, en definitiva, fue la responsable de traerlo, ella lo llamó y pidió cualquier cosa a cambio, y obtuvo el Nosferatu para ruina de todos.